Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Irene Nodal Torres y actualmente estoy estudiando la carrera de Pedagogía en sexto cuatrimestre en la Universidad de La Ciénega. El tema de este video es la línea del tiempo de la educación en México desde la prehistoria hasta la educación del siglo XXI. ¿Qué es educación? La educación es la institución social que permite y promueve la adquisición de habilidades, conocimientos y la ampliación de horizontes personales y que pueden tener lugar en muchos entornos. Como podemos apreciar en la imagen, la educación en las culturas prehispánicas estaba directamente relacionada con el género y el nivel social de la persona. Tenía un gran enfoque religioso, militar y social, y era caracterizada por la brutalidad de sus castigos físicos y la importancia de la moral y la imagen pública. La llegada de los conquistadores españoles por primera vez en tierras mexicanas fueron sorprendidos no por un grupo de salvajes sin cultura, sino por una civilización avanzada y compleja capaz de construcciones magníficas y una organización social, militar y política única en su tipo. Como todos sabemos, la educación comienza desde el hogar. Y en el México prehispánico, desde el momento del nacimiento, el niño era ofrecido a Calpulli, como su nombre lo dice, barrio, familia o comunidad, donde los hombres aprendían a realizar el trabajo del campo o trabajar en artesanías como la plumería, y las mujeres aprendían a cuidar del hogar y preparar la comida. Una vez terminada esta etapa, los chicos podían asistir a 3 diferentes centros de enseñanza, todos ubicados junto a los templos. El primero, el Calmecac, exclusivo para jóvenes pertenecientes a la nobleza, aunque es probable que algunos plebeyos ofrecieran a sus hijos al Calmecac desde pequeños y se les permitiera estudiar ahí, donde se formaban sacerdotes, jueces, administradores, gobernantes y militares. Para los más iguales o plebeyos existía el Tepochcali, donde eran preparados para la guerra y el servicio del pueblo, como trabajos sociales o la construcción de edificios. Y por último, el Cuicacali, o Casa del Canto, que era una institución con el objetivo principal de la formación musical, así como el sitio donde los encuentros entre jóvenes, hombres y mujeres ocurrían. Ahora, la educación durante la época colonial de 1521 a 1821. En esta época, los hijos de los plebeyos acudían a estas doctrinas en los patios de las iglesias. Inicialmente solo se les enseñaban las doctrinas religiosas, evitando de esta manera que se rebelaran. A los criollos y peninsulares se les enseñaba a leer y escribir, y los más avanzados se escogen para cantores de iglesias y ayudar en misas y en todo tipo de actividades. Los hijos de los caciques y de clase alta, quienes serán enseñados por frailes directamente, se pretendían la enseñanza superior. El comienzo de la enseñanza del latín se enseña a todos los que acuden a los monasterios e iglesias a fin de que entiendan perfectamente las reglas de Dios. En esta época, la capacitación profesional se pretendía humanizar y vivir en buenas costumbres, y se inicia aprendiendo nuevos oficios y retomando los que los indígenas ya tenían, y posteriormente se enseñan ciencias y artes. También la educación de las niñas indias se les enseñaba en el patio de la iglesia la doctrina cristiana, y más tarde se les enseñaban oficios y forma de atender el hogar. Si bien la educación en la colonia era aspirar a un oficio y enseñar artes, ciencias y humanidades que lamentablemente eran privilegios para unos cuantos. También la única instancia que tenían era educar en las iglesias y se dividían por sexo y clase social. Ahora bien, la educación en el periodo post-independiente de 1821 a 1876, donde el principal protagonista de esta época era Porfirio Díaz y se le conocía como la educación en el porfiriato. Durante este periodo, Porfirio Díaz quería reconstruir un país de tantas guerras, quería lograr que
tuvieran mejores tecnologías y mejores personas preparadas. En 1833 fundó una idea que era prohibir el clero en la educación pública. De esta manera era que se excluyera todo plan de estudio de enseñanza religiosa y se incorporara la enseñanza de la moral. En este periodo se implementaron ideas para crear escuelas primarias donde se estudiara el método científico. También se crearon preparatorias para mejorar el razonamiento y también escuelas normales para maestros para que contribuyeran con la educación y pedagogía. También se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, donde se establecía la educación primaria gratuita para los pobres y obligatoria. En este periodo también más del 70% de la población era analfabeta y Porfirio Díaz hizo de todo para que la educación avanzara. También junto con ministros que era José Vasconcelos, Justo Sierra, Ignacio Baranda, trataron de hacer todo para que este sistema fuera impecable. Después de Benito Juárez, Porfirio Díaz recopiló algunas ideas educativas, ya que 70% de la población era analfabeta, lo cual Porfirio Díaz se vio con la necesidad de formar más maestros que sabían leer y escribir, y de esta manera hizo escuelas para pedagogos y normales para educación superior. Ahora la educación del siglo XX, donde nuestro personaje principal es José Vasconcelos en 1921, donde él fue el primero que fundó la Secretaría de Educación Pública y el país se buscaba que tuviera estabilidad. Bueno, en este periodo de 1920 a 1950 se dice que fue uno de los periodos donde hubo más cambios en la educación. Creció de forma constante y moderada. También en los años 80 hubo incremento de profesores y el crecimiento de educación superior. Esto implementó a que hubiera más instituciones de educación superior. Eso ayudó a que hubiera nuevas estrategias de enseñanza, habilidades de lectura, escritura y computación y competencias para la tecnología emergente, como también habilidades analítico-cognitivas, pensamiento crítico y resolución de problemas, y también la lengua extranjera o el segundo idioma. Hubo reconstrucción y mejoramiento de escuelas, como también del profesorado, aunque estas con áreas más restringidas y estrictas. Y para finalizar, hablaremos de la educación en el siglo XXI y cómo han cambiado las nuevas reformas y actualizaciones de esta época que hemos tenido nosotros los estudiantes y estas generaciones. Primeramente, las reformas educativas han cambiado constantemente y han sido actualizadas durante los sexenios de diferentes presidentes. También las tecnologías y materiales didácticos, las tecnologías que nos han ayudado a seguir con nuestra educación hoy en día con esta nueva pandemia que hemos tenido, y los materiales didácticos que también han sido un reforzamiento para que sean más didácticas las clases y menos tradicionalistas, que bien, eso es una desventaja para los docentes hoy en día. Y bien, estas fueron las diferencias de cada época que han surgido durante la educación, y con esto finalizo mi video. Muchas gracias por su atención.